Hola, nosotras somos estudiantes de primer año de la licenciatura en Psicología en Unisal y hoy vamos a hablar de la agnosia visual. ¿Qué es la agnosia visual? El término agnosia, dificultad para reconocer, se refiere a la incapacidad de percibir o identificar un estímulo por medio de una modalidad sensitiva determinada, incluso si sus detalles pueden detectarse mediante esta modalidad y la persona conserva una capacidad intelectual relativamente normal. Existen dos categorías claramente diferenciadas. Por un lado, aparecen las aperceptivas, en las cuales los pacientes tienen graves problemas para categorizar los objetos. Y por otra parte, las asociativas se caracterizan por la incapacidad para nombrar las situaciones que se observan. La clasificación de la agnosia visual. Estas alteraciones generan una disociación en el reconocimiento de objetos, colores, palabras, caras o una disfunción en la integración de las partes de un estímulo complejo y por ello se clasifican en diferentes tipos. ¿Qué parte afecta al cerebro? La lesión de las áreas asociativas del lóbulo occipital, que son las áreas 18 y 19 de Brodmann, producen agnosias visuales, que se caracterizan por la incapacidad para interpretar el significado de los estímulos percibidos a través de la vista, sin que exista el déficit sensorial que lo justifique. Suelen estar causadas por accidentes vasculares o traumáticos. Las agnosias visuales pueden afectar a la capacidad para identificar palabras, dibujos, objetos conocidos, rostros o colores, provocando alexia, simultagnosia, agnosia para los dibujos, agnosia de los objetos, prosopagnosia o agnosia cromática. No vemos con los ojos, sino con el encéfalo. Los mensajes del ojo deben seguir su camino al encéfalo para que ocurra la visión. Los bastones y conos se conectan con las células bipolares en muchos números y combinaciones diferentes. Además, las interneuronas enlazan las células receptoras entre sí y las células bipolares entre sí. Eventualmente, esas células bipolares se enganchan con las células ganglionares a la salida del ojo. Los axones de las células ganglionares se unen para formar el nervio óptico que lleva mensajes de cada ojo al encéfalo. Aunque cada retina tiene más de 125 millones de bastones y conos, el nervio óptico solo posee alrededor de 1 millón de células ganglionares. La información recogida por las 125 millones de células receptoras debe ser combinada y reducida de alguna manera para adecuarse al simple millón de alambres que van de cada ojo al encéfalo. Ahora vamos a hablar de las características de respuesta de los fotorreceptores. Y lo vamos a dividir en conos y bastones. Los conos predominan en la zona central de la retina y se localizan en la fovea. En cambio, los bastones predominan en la zona periférica de la retina y no existen en la fovea. Los conos son sensibles a niveles moderados o altos de iluminación, en cambio los bastones son sensibles a niveles bajos de iluminación. Los conos proporcionan información relativa al tono y los bastones proporcionan solo información monocromática. Por último, los conos proporcionan una agudeza visual excelente, en cambio los bastones proporcionan escasa agudeza visual. Cuando hacemos mención al cableado, hacemos mención a lo que va ocurriendo tanto en los bastones como en los conos en la conexión que hacen con las células bipolares, que se tratan de neuronas especializadas y que, como se puede observar en la imagen, cuentan con un axón y con una dendrita. Lo que ocurre en la fovea es que los conos generalmente se van a conectar con una sola célula bipolar hacia el nervio óptico. Pero también es importante aclarar que en otros lugares varios de los bastones y varios de los conos van a compartir regularmente una sola célula bipolar. Las células receptoras que se van a encontrar por fuera de la fovea van a compartir información suficiente que va a ayudar a que se incremente la sensibilidad de la luz para poder reducir los detalles finos en las señales que van a ir hacia el encéfalo. Todo esto va a tener como resultado una visión un poco borrosa. Entonces, lo que ocurre con respecto a la conexión entre los conos y las células bipolares en la fovea es que va a permitir una máxima agudeza visual que se va a definir como la capacidad de poder distinguir visualmente esos detalles finos. Entonces, lo que ocurre tanto con los conos como con los bastones es que lo que van a hacer es despolarizar a las células ganglionares, es decir, las neuronas que conectan las células bipolares de los ojos con el encéfalo. Entonces, los axones lo que van a hacer es unirse para formar el nervio óptico.
Las fibras del nervio óptico salen de los ojos formando proyecciones con el quiasma óptico en una proyección contralateral. Entonces, lo que ocurre en la segunda estación va a tener que ver con la zona de relevo, donde las fibras de ese quiasma óptico van a proyectar al núcleo geniculado lateral del tálamo. De ese núcleo geniculado lateral, la información va a ser proyectada a las áreas primarias de la corteza visual, es decir, a la corteza occipital, donde va a comenzar el procesamiento de información visual en las características básicas y comunes, por ejemplo, la detección de las características, hasta poder crear la imagen correspondiente en las áreas asociativas. Hay 3 pasos para el procesamiento del reconocimiento de los objetos. El primero es la información registrada por los ojos, que es externa. El segundo es el conocimiento previo del objeto, que es interno, y el tercero son las expectativas en relación al objeto. Bottom-up and top-down son los conceptos personales y los procesos mentales superiores que influencian el reconocimiento del objeto. Nuestros preconceptos, expectativas y memoria nos ayudan a identificar objetos. El procesamiento visual superior recorre un camino hacia abajo para guiar nuestro procesamiento visual primario del objeto. Havel y Weisel formularán la teoría de los detectores de características. La experiencia visual depende de la capacidad del encéfalo de combinar estas informaciones en una imagen con significado. Para ir finalizando nuestra presentación y teniendo en cuenta que nuestro tema principal refiere a la agnosia, nos pareció relevante hacer mención a un libro escrito por el neurólogo Oliver Sacks, el cual se denomina El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Este capítulo lo que hace es centrarse en este hombre que no puede percibir, no puede conocer, no puede distinguir nada de lo que se le presenta, pero como se trataba de un hombre que tenía mucho sentido del humor, era muy gracioso, hacía constantemente chistes, estos problemas que él empieza a tener pasan desapercibidos por varios tiempos porque se creía que producto de su personalidad él hacía o él obtenía esos comportamientos. Nos pareció muy relevante este caso porque más allá de que el hombre presente una agnosia, lo cual refiere a nuestro tema principal, consideramos como grupo de trabajo que es un ejemplo muy perfecto de los singulares caminos que quizás puede tomar el cerebro cuando, como portenosas máquinas biológicas que es, como vimos por ejemplo con el tema de la modularidad, deja de funcionar como debiera. Nos pareció muy relevante hacer mención a este libro porque técnicamente lo que ocurre con este hombre es que tiene un problema de percepción llamado agnosia visual. Como explicamos anteriormente, precisamente refiere a una dificultad para poder identificar de una manera acertada los objetos o los estímulos visuales que se nos van presentando. A su vez lo involucramos porque pensamos en que a veces nos parece que actos como mirar, por ejemplo, lo que nos rodea y reconocer que una mesa es una mesa o que una puerta es una puerta, son procesos muy naturales y muy sencillos, pero no nos damos cuenta de que en todo eso se involucra una compleja red de asociaciones que implican funciones cerebrales muy sofisticadas. Gracias por escucharnos y esperamos que se haya entendido todo el contenido.